¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un episodio más del lado oscuro de los medios de comunicación. Bueno, volvemos a hablar de televisión española porque debe ser la única cadena pública en la cual castristas confesos pueden ir, decir que Cuba no es una dictadura e irse de rositas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de La Noche del 24 horas, en la cual el presentador Diego Losada hacía, bueno, de palmero. Él no está ahí para hacer preguntas incómodas, que las preguntas incómodas las hagan los tertulianos, que a él no le pagan para eso. ¿Es Cuba una dictadura? Yo es que creo que lo que sucede lo que está sucediendo en Cuba, y evidentemente yo creo que sucede en todos los países, es que tenemos que escuchar en cualquier lugar las demandas de nuestro pueblo. Pero lo que sucede en concreto es que, a pesar de que en una primera etapa, la crisis de la COVID, yo creo que Cuba fue uno de los países que mejor resistió a los envites de la pandemia, y fabricando incluso 2 vacunas, se han encontrado ahora con las dificultades, por ejemplo, para obtener material sanitario básico. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. Vale. Y a correr, y a correr. Ahí podría haber aparecido el presentador, al cual le pagamos un buen sueldo, para decirle, perdone, usted acaba de decir que Cuba no es una dictadura, y las imágenes que estamos viendo de represión, de asesinatos, de manifestantes acribillados a balazos, desaparecidos, ¿no tiene nada que decir al respecto? No, faltaría más. Claro, si esta es una de las podemitas VIP que ha puesto Pablo Iglesias antes de dejar la política, la ha dejado ahí en la Asamblea de Madrid. Y Televisión Española a lo suyo. Había un periodista con el cual yo he sido crítico en el pasado, pero en este sentido tengo que, felicitarle por hacer una pregunta, que es a lo último que hemos llegado aquí en este país. A felicitar a los periodistas, a Vicente Vallés y demás, por hacer su trabajo. Porque así está esta profesión de palmeros y de lustrabotas. Felicitar por hacer su trabajo, por hacer una pregunta que era de cajón, que la tenía que haber sido hecho el presentador. Pero no, ellos no están para eso. ¿Y a Echenique quién le pregunta por el tema de la dictadura? ¿El periodista? ¿El sustituto de Mónica López en los desayunos? No. Se lo pregunta al final otra copresentadora que está ahí leyendo los mensajes de los telespectadores y de rondón. Oiga, Cuba, diga algo. ¿Condena a Cuba? ¿Condena a la dictadura? ¿Condena a los Castro? ¿Condenan a sus referentes políticos? No, que va. Produciendo en Cuba nos traslada una pregunta para usted sobre, básicamente, qué opina de las manifestaciones que se están produciendo en estos momentos y también estos días pasados en Cuba. Sí, yo creo que España tiene una responsabilidad especial con los países de Latinoamérica. Son nuestros países hermanos, hablamos el mismo idioma, y creo que tenemos que ser muy responsables cuando nos referimos a sus situaciones políticas y muy finos en la diplomacia. En este caso hay un bloqueo que en situación de COVID pues tiene consecuencias en el país. Creo que no debemos convertir esto en un tema de política interna en España, y creo que debemos hacer caso a lo que dice la ONU respecto de Cuba, que creo que no es una posición de izquierdas, sino de sensatez. No esperen, no. Si creen que el periodista iba a ahondar en este tema, si le iba a preguntar cuál era la posición de Podemos frente a eso, si respaldaban a los manifestantes, no, en absoluto. En absoluto. Ellos, como decíamos, ellos están para otra cosa. Echenique yéndose por la tangente. Claro, no le van a preguntar por este tuit de Yolanda Díaz, uno de los imprescindibles en el siglo XXI, un revolucionario. Claro, hasta siempre comandante. Una comunista, ¿qué es lo que va a decir? Pues menos. Otro comunista, Alberto Garzón. Auténticos asesinos, auténticos genocidas. Y en este momento tenemos ministros de España que les jalean y que les recuerdan cada efemérides, sin perderse ni una. Bueno, está Enrique Santiago, que vive en un ático en Chamberí de más de 1 millón de euros, abogado de la FARC, de los narcoterroristas pedófilos de la FARC, y ahí sigue. Y aquí no pasa absolutamente nada. Estos son los que apoyaban a Hassel. Hoy es 13 de julio.
24 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hasél era el que aplaudía a la ETA por el tiro en la nuca. Y estos son los que jalean a Hasél. Se entiende todo, ¿verdad? Bueno, mejor. No, porque si tienen alguna duda, les pongo el testimonio de otra podemita que también ha dicho que Cuba, por supuesto, Cuba no es una dictadura. Únicas declaraciones de la diputada de Unidas Podemos, Aína Vidal. En plena ola de protestas y represión en Cuba, Vidal dice que aquello no es una dictadura. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. Eso sí, hago mías las palabras que hacía ayer el consejero Borrell y le pedimos, en todo caso, al gobierno cubano que, por supuesto, permita con total transparencia cualquier tipo de manifestación. Bueno, pero no crean que son solamente las de Podemos, ¿eh? También le han preguntado a Isabel Rodríguez, la portavoz, la nueva portavoz, y también se ha lucido, ¿eh? Me pregunta por Cuba. ¿Cuba? No sé lo que quiere decir. Mire, España es una democracia. No tengo más que decir. ¿Qué opina el gobierno? Isabel Rodríguez se ha salido por la tangente. Vean. No hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Ni mucho menos puedo interpretar la voluntad o el ideario de otro partido político. De otro partido político, dice. No, estamos hablando de una dictadura, no de un partido político. Claro, lo que pasa es que no podéis admitir que son vuestros socios. Vosotros estáis con los narcoterroristas. Las maletas de Ábalos, las maletas de Delcy, el Pollo Carvajal. José Moreno Sánchez, el representante de la delegación española socialista en el Parlamento Europeo, en abril, un tuit en felicitación de Raúl Castro. Estáis con los asesinos que están matando a miles y miles de jóvenes en las narcodictaduras. Estuvisteis con Maduro, estuvisteis con... Bueno, Maduro ahora acaba de secuestrar a la gente del entorno de Guaidó porque tiene miedo que lo de Cuba produzca un efecto dominó. Y el gobierno, ni mu. Hace unas semanas, Daniel Ortega llamó trasnochada mamarracha a Laya y el gobierno español no dijo absolutamente nada. A un asesino, a un pedófilo como Daniel Ortega, España que es la punta de lanza de Europa en lo que tiene que ver con las relaciones con Hispanoamérica, no tiene absolutamente nada que decir. Pero es evidente, si tenemos una televisión en la cual estos adoradores de asesinos y de genocidas comunistas pueden pasarse por ahí e irse de rosita porque ni un periodista ni un presentador de esa cadena al que pagamos nosotros le va a hacer una pregunta, pues imagínense en el gobierno. Seguirán mirando lo de Cuba con mucha preocupación, ¿sí? Eso es lo que van a decir. Oh, estamos mirando y estamos con mucha... Sigan preocupados mientras a los cubanos los acribillan a balazos. Los torturan, los matan, los secuestran. Es una vergüenza. Pero la tele pública es un reflejo del gobierno que tenemos. Un gobierno cómplice con los genocidas y con la tiranía de los Castros y con sus testaferros. Lo vamos a seguir denunciando desde aquí, desde el lado oscuro. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar.
Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.